Hay escrituras, pero hay unas escrituras donde me voy a estar enfocando para que nosotros tengamos un entendimiento claro en la palabra de Dios. El tema se llama ¿Cómo desarrollo mi nivel espiritual? Es una pregunta para mí, es una pregunta para ti mismo, porque hemos estado quizás muchos años como creyentes, como cristianos, o tenemos poco tiempo como cristianos. Cualquiera que sea la condición de cada uno de nosotros, tenemos que aprender cómo desarrollar nuestro nivel espiritual. Y en esta mañana vamos a estar viendo detenidamente, paso a paso, y si nosotros aprendemos y aplicamos estos principios, vas a entender cómo elevar el nivel espiritual. Hace unos años, cuando yo tomé la clase de intercesión, hay una clase donde nos enseñaron 3 formas de meditar la palabra de Dios. 2006-2007 la tomé. Yo al principio no entendía la importancia de meditar la palabra de Dios, pero ahí me enseñaron y no entendía. Entonces nos daban, la primera que nos dijeron, mediten Efesios 1, 16 al 23. Yo la leía, no entendía. Yo la leía, no entendía. Yo no miraba cambios afuera de mí. Es que el problema de nosotros, de muchos cristianos, Padre, te doy gracias por la palabra en nombre de Jesús, amén. El problema de muchos cristianos, de nosotros, es que queremos que lo que hablamos suceda inmediatamente. Y yo hablaba Efesios 1 del 16 al 23 y no veía cambios exteriores. Es que el cambio primeramente es en el interior. El cambio es en el interior. Y yo hablaba y hablaba Efesios 1:23, del 16 al 23, y no veía nada en el exterior. Fue hasta que comprendí que era en el interior. Cuando yo comprendí que meditando la palabra de Dios es en mi interior fue transformándose, mi interior fue cambiando, fue renovándose, que al grado, hermano, yo tengo muchos cuadernos en los cuales cuando yo leo la palabra me viene una revelación de hacer oración y la escribo. ¿Por qué? Porque comprendí Efesios 1 del 16 al 23. Comprendí que cuando esa escritura yo la medité y la hablé a mi vida, Dios me empezó a llevar a lo que dice esa escritura. Léanla, medítenla en su tiempo. Y ustedes van a ver cómo van a ir a un nivel superior que tú no te imaginas que podías estar ahí. Amén. ¿Cómo desarrollar mi nivel espiritual? Tengo 4 escrituras, si las anotas, y vas a ir entendiéndolas. Hebreos 11:1 la conocemos, es muy conocida en esta iglesia, porque esta es una iglesia de fe. Amén. Hebreos 11:1, es pues fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Donde empieza de adentro, no de afuera. De adentro, no de afuera. Enfermedades, tú te tienes que ver sana adentro, no afuera. Dolencias, tienes que ver tu dolencia ya sanada adentro, no afuera. Y a veces operamos al revés. Amén. Romanos 10:17. Así que la fe como es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Aquí nos da 2 principios que nos van a ayudar cómo alcanzar una madurez espiritual. El segundo principio lo vemos en 2 de Pedro 1:8. Si estas cosas, esto que dice Hebreos 11:1, Romanos 17, si esta palabra está en nosotros y abunda en nosotros, no me va a dejar estar ocioso y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo medito la palabra, no me va a dejar estar ocioso, siempre voy a meditar en ella, siempre voy a creer en ella, siempre voy a caminar en ella. Amén. Cuando no le damos tiempo a la meditación de la palabra de Dios, podemos caer en desobediencia a Dios. Entonces vamos a ser ociosos sin fruto de lo que el reino de Dios es y tiene para nosotros. La desobediencia nos desconecta de Dios. Eso es poderoso, hermanos.
La desobediencia me desconecta de Dios y me conecta al mundo. Comenzamos a hacer cosas que el mundo hace. El rey David es un ejemplo, hermanos. El rey David, mientras meditaba en la palabra de Dios, cuando era un pastor, 16 años, 15 años, en el monte meditando, escribía, llegó Samuel, lo ungió, fue rey, llegó contra Goliat y porque meditaba, agarró 5 piedras, porque en la meditación Dios le dijo, David, son 5 gigantes, llévate 5 piedras. Pero una sola piedra mató al gigante más poderoso y los demás tuvieron miedo, huyeron juntamente con los filisteos. ¿Cómo supo eso David? Por la revelación cuando él meditaba la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó cuando David dejó de meditar la palabra de Dios? Ya no leyó Deuteronomio donde le dijo que los reyes de Israel no tienen que tener más esposas, una sola esposa. No leyó eso David. Empezó a tomar una esposa. Mira, la desobediencia te desconecta con Dios. Si David hubiera ido a Deuteronomio, meditaba Deuteronomio, no iba a desobedecer a Dios y solamente iba a tener una esposa. Solamente iba a tener, pero no meditó, dejó de meditar y empezó a hacer lo que hace el mundo. ¿Qué hacía el mundo en aquellos tiempos? Los reyes podían tener las esposas que ellos quisieran, las concubinas que ellas quisieran. Como un hombre de Dios, el corazón de Dios, desobedeció a Dios. ¿Por qué? Porque dejó de meditar la palabra. Cuando dejamos de meditar la palabra, corremos el peligro de hacer cosas que el mundo hace. El rey David lo hizo. Y cuando vino todo eso, mira, imagínate la vida de Salomón. Salomón salía a la calle y, este es hijo de la adúltera. Tu papá mandó matar a Urías, el primer esposo de Betsabe, para casarse con ella. Tú eres el hijo. ¿Ese era bonito en la mente de Salomón? Salomón yo creo vivía oprimido y veía triste porque no podía salir a la calle. El hijo de la adúltera, el hijo de la pecadora. Ahí ve el hijo de David que mandó matar a Urías. ¿Qué hizo eso? La desobediencia de David, de desconectarse de Dios y conectarse con el mundo. ¿Cuánto peligro corremos nosotros cuando nos desconectamos de Dios y nos conectamos al mundo? Después, Dios lo perdonó porque David se humilló, se postró delante de Dios. Dios le dijo, David, yo te perdono. Y porque te perdono, David, no te voy a matar. Pero mi espada no se va a apartar de ti. Yo te perdono, David. Y porque te perdono, no te voy a matar, vas a vivir. Dice la Escritura que David vivió muchos años. Pero mi espada no se va a apartar de ti, David. ¿Qué pasó? Su hijo violó a su hija. Los hermanos odiaban a Salomón y sus mismos hermanos le decían, tú eres hijo de una adúltera. No lo querían. ¿Por qué no lo querían? Porque David se había conectado al mundo. Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, vas a aplicar lo que dice Juan 15. Él es la vid y nosotros somos un pámpano. Amén. La desobediencia te desconecta de Dios y te conecta al mundo. Y vamos a hacer cosas como el mundo hace. Y pensamos que Dios no nos ve. Los otros días me preguntó, vino un hermano durante la semana y me dijo, si usted tanto le gustaba jugar fútbol, ¿por qué dejó de jugar? Le digo, porque a mí me gustaba golpear y provocar y recordarle a las mamás de los contrarios para hacerlos enojar y no jugaran bien. Y yo ya no puedo hacer eso. Le digo, jugar no es, le digo, pero yo soy de carne y si alguien me golpea, soy cristiano, pero I'm sorry, te voy a golpear también. Yo ya no podía hacer eso. Porque si dejo de meditar en Dios, me voy a conectar con el mundo. Y aunque yo sea cristiano y vaya a jugar fútbol, me tiene que salir algo del mundo. Dije, por eso dejé de jugar. Y llevo más de 20 años. Quise volver a jugar, pero dije, esto no es lo mío.
A mí me gusta golpear, a mí me gusta de eso, a mí me gusta eso. No, no, esto ya no es lo mío. Es como decir, a mí me gustaba la cerveza, me voy a tomar una, que hago nadie sabe. ¿Sabes por qué lo hago? Porque me desconecto de Dios, dejo de meditar la palabra de Dios y me tomo una cerveza a escondidas que nadie me ve. No, estás haciendo algo del mundo porque no meditas en Dios. Voy a fumar un cigarro lejos y al cabo nadie me ve. No, lo haces porque estás haciendo algo del mundo. Dejaste de meditar en Dios. Voy a echar esta mentira, nadie lo sabe. No, lo haces porque estás conectado al mundo, porque dejaste de meditar la palabra de Dios. Hermanos, pasó con David y con muchos hombres de Dios en la Biblia. Pasó que se desconectaron de Dios. Por eso la Biblia está escrita para que nosotros no cometamos los errores como cometió David. Para que tú y tu descendencia sean grandes sobre la tierra, tenemos que estar conectados a la palabra de Dios. ¿Sabes cuánto peligro yo pongo a mis hijos si desobedezco a Dios? ¿Y a mis nietos? Aleluya. Tesalonicenses 5:14. Díjese Pablo a la iglesia de Tesalónica: también les ruego, hermanos, que amonestes hoy, que amonestes a los ociosos. Dios nos está mostrando que no meditamos en la palabra. También nos está los que tenemos poco ánimo de Dios, aquellos que son débiles, es con ellos. Nos quiere amonestar a algunos en este día. Nosotros hemos sido ociosos, perezosos, no en nuestras horas. Amén. ¿Cuántas horas ponemos en la palabra de Dios? En el trabajo secular. No puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar. En cuanto a lo natural te da cierto imposible. Yo he comentado y Dios me dijo, deja tu trabajo. ¿Tú qué? Le pregunté a mi hijo, ¿cuánto ganan? 51 la hora. Y yo dije, sí, $51. Ayer vino un jugador, es un orden de Dios, somos buenos. Me dijo, no tiene pastor. Que ver que el pastor recibe salario. Bueno, recibos de gasolina, de restaurantes, eso es lo que más. Con eso dice, el que manejan la iglesia reciban bendición. Si ustedes tienen un evento y regalan las palomitas y le gusta que ustedes donen cosas. Eso muchas cosas no lo sabíamos. Y ayer cuando Dios me dijo, deja tu trabajo, yo dije 40. Pero $42 por hora me daban. No era. Y cuando estaba en ese tiempo, los sentimientos ven de adentro. Cuando tú empiezas a meditar, la palabra de Dios tiene y la mucho más que lo que el mundo te puede dar viviendo. Hemos sido ociosos, perezosos, pero cuando no hacemos, comenzamos a hacer las cosas como el mundo pasa para tener dinero. Aquí ya no. El dinero de una persona, en el reino todo te viene por añadir. Cuando no lo hacemos, comenzamos a escuchamos, vemos, nos enteramos de diferentes de Cristo. La fe tiene es producto de la inmadurez espiritual.
que muchos creyentes todavía se mantienen dentro de una atmósfera que está causando inmadurez. ¿Qué es lo que causa inmadurez espiritual? Falta de disciplina en meditar la palabra de Dios. Si tú y yo no somos disciplinados en meditar la palabra de Dios, vamos a tener inmadurez espiritual. Amén. También lo que causa una madurez espiritual es una escasez de una buena enseñanza. Falta de dedicación en meditar la palabra de Dios. Obedecer los principios de Dios establecidos en el reino. Cuando no seguimos estos principios, lo más seguro que vamos a tener puros nenes, bebés que quieren su lechita. Dios nos tiene un T-bone steak preparado esta mañana, pero no, yo quiero lechita. Meditar la palabra de Dios es mucho. Es que meditar la palabra de Dios, Dios te está dando un T-bone steak para que comas. Pero tú quieres lechita. Aquí no damos lechita. En otras iglesias sí dan lechita por 30, 40 años, aquí no. Yo oí el otro día un mensaje de Leroy Thompson, y si yo digo lo que él dice, hermanos, se me echan encima. Él decía, aquí no vienes a tomar
Te mantienen en esperanza. En el tiempo de Dios, Dios la va a sanar. El tiempo de Dios es ahora. Amén. Verso 20. Cuando la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que lo sujetó en esperanza. Cuando meditamos la palabra de Dios, sujetamos nuestra vanidad. Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Terry, in my bookcase I have a book note. Can you bring me, please? Thank you. Aleluya. Cuando nosotros maduramos, hermanos, cuando maduramos espiritualmente, podemos liberar a los que están esclavizados al sistema del mundo. Amén. Cuando tú y yo maduramos, vamos a ir a evangelizar, o aún dentro de la iglesia hay personas que todavía siguen esclavizadas al sistema del mundo, pero cuando tú y yo maduramos, los vamos a libertar y traerlos al reino de Dios. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Solo una persona madura espiritualmente puede dar testimonio en su espíritu de que es hijo de Dios. Una persona madura no puede actuar religiosamente. La religiosidad es producto de la inmadurez. ¿Qué es religiosidad? Hablamos mucho de Dios, hablamos mucho del poder de Dios. Aparentamos el poder de Dios, pero no lo mostramos en nuestras vidas. Ese es producto de la religiosidad. Cuando nosotros no somos religiosos, sino que tenemos la madurez espiritual, podemos hablar y lo que hablamos lo vivimos porque lo creemos. Amén. Ok, una persona que no es madura espiritual va a actuar religiosamente, porque la religiosidad es producto de la inmadurez. Una persona religiosa, thank you, Mario. Thank you. Una persona religiosa se siente que ella está bien, los demás no. ¿Verdad que sí? Una persona religiosa se siente que ella está bien, los demás no. Usan la manipulación para hacerlo bien, los demás no. Usan la manipulación para hacerlos creer que tienes que actuar como ellos, porque ellos están bien, tú no. Todos nos podemos llamar hijos de Dios, pero ¿qué testimonio hemos dado o tenemos como hijos de Dios? Eso solamente lo podemos testificar por nuestro espíritu conectado al Espíritu de Dios, por la fe y el crecimiento espiritual. Los otros días en la madrugada yo oraba y Dios me dijo, ¿por qué necesitas fe? Yo le dije, para tener lo que tú tienes. Y me fui a escribir lo que Él me dijo. Me dice, ¿por qué necesitas fe? Y me empezó a decir, fe trae toda imposibilidad a lo natural. Cuando Él me habla, yo me levanto a escribir. Y me empezó a decir términos de fe. Fe trae toda imposibilidad a lo natural. ¿Qué imposibilidad tú tienes en tu vida? ¿Sanidad? Tu fe te la trae. Fe es la conexión entre Dios y el hombre por el espíritu de fe que se te dio. Fe me da la imagen, escucha esto. Yo te lo estoy leyendo. Esto yo lo pude haber dejado para mí, porque Dios me lo habló a mí. Pero te lo quiero compartir, por eso le dije a mi esposa que me lo trajera. Fe me da la imagen de lo que te pertenece. ¿Sabes cuántas cosas te pertenecen a ti? Fe te lo trae. Fe te da la imagen de lo que te pertenece. Tu confesión de fe lo va a traer a la manifestación. Fe es la sustancia de todo lo que te pertenece en lo sobrenatural.
Es por tu fe que tú lo vas a traer a lo natural. Fe, escucha esto, fe vence toda oposición del mundo. Te da victoria. Acababa de escribir uno cuando ya el otro ya me venía. Camino en fe, camino con Dios. Camino con Dios, camino en fe. Fe no tiene oposición. ¿Se lo sigo leyendo o ya? ¿Están tomando nota? Fe no tiene oposición. Nadie la puede detener. Nadie la puede desafiar. Dios es fe. Fe es Dios. Fe siempre hace lo que dice. Fe nunca fracasa. ¿Ves por qué en este lugar hablamos siempre de fe? Porque tú estás llamado a no fracasar cuando nos conectamos a Dios. Cuando esto viene cuando yo siempre me acuesto meditando y dándole gracias a Dios. Medito, y yo creo me despierta y me dice, y todo esto que te estoy dando vino de una meditación. Fe no tiene tiempo, fíjate bien, fe no tiene tiempo, actúa cuando crees. En la religión te dicen, en el tiempo de Dios, Dios la va a sanar. ¿Verdad que te dicen? Usted cree en Dios y Dios en su tiempo. Dios dice, fe no tiene tiempo, actúa cuando tú crees. Si tú crees ahorita que fuiste sanada, eres sanada. No tienes que esperar una semana. No tienes que esperar ir al doctor para, señor, me duele aquí, me duele allá. Oh, ¿sabe qué? Tómese 30 pastillas y regrese el mes. Así no opera Dios. Fe no tiene tiempo, actúa cuando crees. Fe no tiene distancia, solamente envía la palabra y llega a donde tú la envíes. ¿Verdad que sí? Fe me da la manifestación de lo que yo creo. Fe me da la manifestación de lo que yo creo, lo que yo hablo. Fe es acción de creer lo que Dios dice. ¿Le sigo? Fe es acción de creer lo que Dios dice. Toma notas. Fe siempre activa. ¿Me escucha? Fe siempre se activa en tiempo presente. Fe es ahora. Fe abre el entendimiento que te conecta con Dios. Fe abre el entendimiento que te conecta con Dios. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Esta te va a gustar. Úsala. Por eso quise usar todo el tiempo, no quise hacer mensaje de dar, porque Dios te va a bendecir hoy como nunca antes. Tienes que aplicar estos principios. Eso te va a gustar. Fe es el medio de transporte que trae a tu vida cada bendición espiritual del cielo. Fe es el poder de Dios en ti. Fe es el medio de transporte que trae a tu vida cada bendición del cielo. Fe es el poder de Dios en ti. Escucha. Fe es el poder de Dios en ti para hacer lo que Dios desea hacer en la tierra. ¿Qué tú quieres que Dios haga en la tierra por ti? Tu fe lo va a hacer. Fe abre todas las posibilidades. Fe abre todas las posibilidades a lo que lo sobrenatural tiene. Toda posibilidad de lo sobrenatural son para ti. Tu fe lo trae a la manifestación. Mi estilo de vida debe de ser por fe, no por vista. Mi vista, escucha, mi vista siempre va a ver las imposibilidades. Mi fe ve las posibilidades. Amén. ¿Verdad que es cierto? Tu vista siempre va a ver imposibilidades. No puedo, está caro, está lejos.
está caliente, está frío, está lloviendo. Mis hijos no quieren ir. La fe, tu vista siempre va a mirar imposibilidades. No tengo dinero, no tengo trabajo, no puedo. Tu vista siempre va a ver imposibilidades. Amén. Tu fe mira posibilidades. Fe vence el miedo. Fe te conecta con Dios. Fe me da convencimiento, seguridad, que las promesas de Dios son mías. Fe, Romanos 4:21, plenamente convencido que Dios era fiel para cumplir todas las promesas. Fe me garantiza, fe te garantiza que ninguna arma forjada contra ti, contra tu familia, contra tu salud, contra tus finanzas, va a poder prosperar. La palabra de Dios creída en tu corazón, hablada por tu boca, es tu escudo de fe que apaga todos los dardos del enemigo. Fe es la manifestación sobrenatural en un mundo natural. El mundo natural es gobernado por la fe que manifiesta lo sobrenatural. Te voy a repetir esa. El mundo natural es gobernado por la fe. Todo lo que tú ves en lo natural, tú estás diseñado por Dios para gobernar sobre de ellos a través de la fe. Tu fe tiene que manifestar el poder sobrenatural en la tierra, venciendo todo poder sobrenatural. Las cosas naturales paralizan tu fe. Las cosas naturales paralizan tu fe. Tú tienes fe para comprar una casa, ves el precio y te paralizas. Tienes fe para sanarte, pero ves el reporte del médico, te paralizas. Tienes fe para poner a tus hijos en la mejor escuela, ves los precios, te paralizas. Tienes fe para muchas cosas en este mundo, ves con tus ojos naturales, llega el miedo, paralizan tu fe. Mi fe vence al mundo. Fe es la sustancia de Dios en mí. Amén. Aleluya. ¿Cuántas declaraciones escribieron? Si puedes, ponlas en una hoja. Cuando te acuestes, léelas. Cuando te levantes, ve a ellas. Amén. Y tú vas a ver cómo nosotros podemos incrementar nuestra fe. Y esa fe que tenemos como hijos de Dios. Nosotros testificamos que somos hijos de Dios por nuestro espíritu conectado a Dios por la fe y el crecimiento espiritual. Vamos a hablar solamente, no te preocupes de la gente del mundo. No le tengas miedo a la gente del mundo. Tú estás protegido de la gente del mundo. No le tengas miedo a ellos. Cúbrete, cuídate de la congregación, no de esta. Estoy hablando del cuerpo cristiano en general. De eso sí, ten cuidado. ¿Cómo, pastor? Sí. Vamos a ver, números. Números 13. Dios le dio una visión a Moisés, como le da a muchos pastores. Cuando Dios te da una visión a ti como pastor o como líder, te emocionas. Dios va a hacer esto conmigo en mi vida. Wow, gloria a Dios. Y Dios le dice a Moisés, envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual mis hijos van a pagar por ella. ¿Cómo dice? Que reconozcan la tierra de Canaán, la cual, ¿qué va a hacer Dios? ¿Cuánto vas a pagar por ella? Yo te la doy a ti. De cada tribu vas a enviar a un varón. ¿Cuántos son? 12. Un varón de la tribu de Judá, de la tribu de Leví, de cada tribu va a mandar uno. Amén. Líderes. Números 13:3. Moisés recibió la revelación de Dios, escogió a 12 líderes. Vengan, vayan a esta tierra. Moisés le dio gusto porque mandó a los 12 y dijo, wow, estos 12 van a seguir las instrucciones al pie de la letra como Dios me las dio a mí para que ellas las hagan. Amén.
Y Moisés los envió al desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. No eran cualquier cosa, eran líderes. Moisés escogió 12 líderes, los cuales se supone que todos tenían la madurez necesaria para traer buenos resultados. Estamos hablando de personas que tenían un llamado, eran líderes, que tenían que mostrar la madurez espiritual para realizar su llamado. Iban a ir al mundo, pero Dios te protege de los del mundo. Ahora, tu responsabilidad es protegerte a los de la congregación y que tú protejas a los de la congregación. Porque estos 12, vamos a seguir leyendo, verso 7. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, y Moisés les dio instrucciones: suban de aquí al Neguev y subid al monte. Les siguió dando instrucciones en el verso 8, observar la tierra como es, el pueblo que habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil, es estéril, si en él hay árboles o no. Esfuércese, traigan del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Moisés, en estos versos, hasta el verso 20, le dio instrucciones de acuerdo a como Dios se las dio a Moisés. Amén. ¿Están conmigo? ¿Me van siguiendo? Amén. ¿Los líderes siguieron las instrucciones como se las dio Moisés o no? ¿Sí las siguieron? No. No las siguieron. Cuando tú no sigues las instrucciones del líder, pones en peligro la congregación. Por eso te digo, no tengas miedo de los del mundo. Cuando nosotros no seguimos las instrucciones del líder, ponemos en peligro la congregación. No solamente eso, pones en peligro tu familia. Lo vamos a ver. Una decisión tuya puede poner en peligro a tus hijos. ¿Cómo? ¿Sí? Por eso tienes que tomar las mejores decisiones. Decisiones correctas basadas en lo que Dios dice. Si Dios, hermanos, aquí sale mucha palabra. A veces va a sonar que yo vengo contra ti, contra tus hijos. No. Semana pasada hablé con una persona y me dijo, hace 2 años usted me dijo algo. Si yo lo hubiera obedecido, no estuviera pasando por lo que estoy pasando. Y si la persona quiere testificar, puede testificar. Yo lo que hablo de a ti, para acá, para allá, no es para perjudicarte. Es para bendecirte. Si te molesta, porque una vez yo prediqué y dije, Chuy fue la que me habló y me dijo, sí, tengo que cortar a los ismaelitas. ¿Se acuerda, Chuy? Que hablamos de los ismaeles. Y Dios decía, tú tienes un Ismael en tu casa, déjalo que se vaya. ¿Cómo voy a correr a mis hijos y a mis hijas? Si tienen 40 años de edad y son casados, que vivan conmigo. Puede sonar molestia, pero Dios quiere decir algo. Verso 21. Y ellos subieron y reconocieron la tierra del desierto de Sin hasta Roab, entrando en Hamat, verso 22, subieron al Neguev y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaban Animán, Seaí, Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, en Egipto. Verso 23, los 2 espías, líderes, llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Verso 24, y se llamó aquel lugar Valle del Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Volvieron de reconocer la tierra al fin de ¿cuántos días? 40 días. Mientras 12 líderes, Moisés estaba ya esperando muy buenas noticias. Gloria a Dios, Dios nos va a llevar ya a la tierra prometida. Esos 10 líderes, yo
yo les llamé porque Dios me dijo que ellos eran los indicados y ellos van a llevar a este pueblo. Moisés esperaba algo bueno de ellos. Mientras ellos reconocían la tierra, Moisés esperaba un buen reporte, porque Dios le dio a las personas que tendrían que ir. ¿Ves? Dios no se equivoca. Si Dios escoge personas, Él las escogió, no yo, como lo hizo aquí con Moisés. La responsabilidad de esos 12 líderes, de cada uno de ellos, la responsabilidad de ellos como la responsabilidad de nosotros que somos líderes, es alcanzar la madurez de Josué y Caleb. Los otros 10 recibieron las mismas instrucciones que recibió Josué y Caleb, dadas por Moisés. Si los 12 recibieron las mismas instrucciones de Dios, ¿por qué dieron su propia opinión? ¿Ves? Por eso es cuando nosotros somos líderes y yo traigo mi propia opinión, fuera de lo que me fue encomendado, voy a causar una contienda y voy a venir contra el líder. Y voy a venir contra la congregación y voy a poner en peligro la congregación porque yo estoy trayendo una opinión que no me dio mi líder. Así vamos entendiendo que el peligro de nosotros no está con la gente del mundo, está en la congregación en general. Amén. Moisés en el campamento ya planeaba, pensaba, cuando regresen mis líderes, me van a dar el reporte del trabajo que hicieron y vamos a comenzar a organizar un plan para ir y tomar la tierra prometida. Basado en eso, Moisés ya planeaba una estrategia para entrar y tomar a la tierra prometida. Solo que el reporte que recibió Moisés no era lo que esperaba y cambió todos sus planes. Aleluya. Aleluya. A ti te dan unas instrucciones. ¿Y por qué no le hacemos así? Sigue las instrucciones que te dio tu líder, porque vas a cambiar toda la estrategia. Estamos viendo con líderes que Dios había escogido. Amén. Cambió toda la estrategia en Moisés. Cambió todos sus planes. Líderes inmaduros son los que impiden el crecimiento, impiden la manifestación del poder de Dios. Aquí dice en el campamento, en la iglesia. Estamos viendo a líderes que Dios le dijo a Moisés que enviara. Una pregunta, ¿Dios se equivocó? No se equivocó. Dios nos da a todos una oportunidad de ser líder. A todos. Eran 3 millones, pero dijo, ok, de los 3 millones, escoge 12, porque de los 12 van a representar a esa multitud. ¿Verdad? Entonces, estos 10 no siguieron las instrucciones. Dios y nuestro líder siempre espera de nosotros un buen reporte. Es nuestra decisión. ¿Yo camino en mi propia visión o camino en la visión que Dios le ha dado a mi líder? ¿Cuántos líderes eran? 12. ¿Quién le dio la visión a Moisés? Dios. ¿En qué visión tenían que caminar? ¿En la de ellos o en la de Moisés? En la de Moisés, porque la visión se la dio Dios a Moisés. ¿Quién es el mayor peligro para las congregaciones? Los líderes que dan su propia opinión. ¿Por qué no le hacemos así? Amén. ¿Qué sucede? Dios siempre espera de nosotros un buen reporte. Es nuestra decisión, caminar en mi visión o camino en mi propia visión o en la visión de Dios. ¿Qué sucede cuando yo camino o actúo en mi visión y no en la del líder? En el trabajo secular tenemos que hacer todo lo que el supervisor dice. Si no, tú trabajas en una compañía y si tu supervisor te dice la entrada es a las 7 y tú llegas todos los días a las 8, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Tienes que obedecer a tu líder o si no, te vas. Entonces en el trabajo secular somos obedientes, tenemos que estar a lo que nos dicen, tenemos que hacer lo que dicen, pero con Dios no. Con Dios podemos llegar tarde, podemos tomar nuestra propia opinión y Dios sabe y Dios no, ¿ok? En el trabajo secular tenemos que hacer todo lo que el supervisor nos diga, si no nos corre. Con Dios, cuando pueda o cuando tenga tiempo. Pensamos que el mundo nos paga mejor que Dios.
¿O estamos mentalizados que el mundo va a libertar mis deudas si yo trabajo mucho? O que estamos mentalizados que el mundo me va a libertar de mis deudas. Estamos mentalizados que si me enfermo voy al hospital, Él me va a sanar. No, el hospital no te va a sanar. Yo respeto a los doctores, respeto la ciencia, pero ¿cuántos de ustedes son obedientes en tomarse su medicamento todos los días? ¿Ninguno toma medicamento? Gloria a Dios, yo sí tomo. Yo sí tomo medicamento todos los días. Yo soy fiel a mi dosis que mi médico me da. Yo soy fiel. Si no soy fiel a la dosis que el médico me da, mi cuerpo no se va a sanar. Yo me levanto y mi primera dosis, Salmo 103. Mi segunda dosis, mi segunda pastilla, Isaías 53, 4 y 6. Mi tercera pastilla, Primera de Pedro 2:24. Mi cuarta pastilla, Salmo 91. Y si todavía siento síntomas de dolencia, siento síntomas malos, me tomo otra pastilla, Salmo 27. Y si todavía me siento débil, voy a Juan 17. Y si todavía me siento débil, voy a Juan 15, 7 y 8. Señor, tu palabra habita en mí y tú habitas en mí. Por eso todo lo que yo te pida es hecho a mi vida. ¿Qué estoy haciendo? Tomándome la medicina que el doctor me recetó. Y esa medicina no falla. La otra no te la recomiendo. Esta sí te la recomiendo. Amén. Ok. Estamos mentalizados que el mundo nos va a libertar de deudas, que el mundo va a sanar nuestras dolencias. Lo que tenemos que hacer, hermanos, renovar nuestro entendimiento. Romanos 12:2. Números 13:26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán y en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. ¡Wow! La tierra que nos dieron es buena, produce leche y produce miel, y este es el fruto de ella. Verso 27. Les contaron diciendo, nosotros llegamos, esos son los líderes, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Ahí hubo un buen reporte. Gloria a Dios, que Dios te dio la buena tierra. Dios ya te la entregó. Pero ahí viene el mal reporte en el verso 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es un pueblo fuerte. Y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Nahuet, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Primero dieron un buen reporte presentando el fruto, pero ahora viene un mal reporte, un reporte que Moisés no quería escuchar. Entonces comenzaron a dar un mal reporte, y en ese reporte era un reporte lleno de miedo y falta de fe. Era un reporte lleno de miedo y falta de fe. Primero dijeron, la tierra es buena, tiene muchas personas fuertes, gigantes, están bien amuralladas. Ya se les había olvidado, que no se te olvide a ti, a ellos se les olvidó que ya Dios había abierto el mar rojo. Ya se les había olvidado que caminaron por el desierto y vieron las maravillas de Dios. Ya les había olvidado que Dios por un tiempo les dio lechita, maná. Cuando ya estaban en el nivel del maná, Dios le dijo, los voy a llevar a otro nivel, ahora les voy a dar carne. Pero muchos quisieron quedarse con el maná, con la lechita. ¿Qué sucedió? Se murieron en el desierto. Amén. Comenzaron a dar mal reporte, lleno de miedo, falta de fe. La tierra es buena, tiene muchas personas fuertes, están gigantes y están amuralladas, miedo. Ya les había olvidado que había abierto Dios el mar rojo, que había derrumbado los muros de Jericó, que había detenido el río Jordán para que ellos pasaran.
Las cosas naturales paralizan tu fe y el poder de Dios. Amén. Las cosas naturales. Tú tienes un síntoma, tienes un dolor, tienes algo. El dolor es natural. Los síntomas son naturales. Si los quieres combatir con natural, no lo vas a lograr. Tienes que ir a lo sobrenatural, a meditar la palabra de Dios, y lo sobrenatural va a vencer lo natural. Amén. Las cosas naturales paralizan tu fe, paralizan el poder de Dios. Caleb, un líder con la madurez necesaria para cumplir lo que Dios les había encomendado, entonces él habló. Amén. En el verso 30 habló Caleb. Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos somos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, 10 de ellos, Caleb habló y dijeron, vayamos, sí podemos. Pero 10 de ellos dijeron, no podemos subir a aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Amén. Este fue un líder que no meditó en la palabra de Dios. Cuando no meditamos la palabra de Dios, vemos y hablamos en lo natural. Caleb, un líder maduro, dijo, sí, sí podemos. Mas los otros líderes inmaduros siguieron hablando fuera de la visión y convencieron a muchos que no siguieran a Moisés porque era una locura. ¿Qué sucedió en la congregación? No estamos hablando del mundo, estamos hablando de la congregación. ¿Qué sucedió en la congregación? Un líder inmaduro empezó a causar división, empezó a causar contienda, empezó a causar desánimo para que no siguieran al pastor porque está loco. ¿Quién causó esta división? Líderes inmaduros. Verso 32. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes hijos de Anac, raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta. Así les parecíamos a ellos. Estos 10 líderes, cuando estuvieron espiando la tierra prometida, Moisés esperaba buen reporte. Moisés, como cada líder, no espera un reporte con problemas o no espera división entre la congregación. Estamos hablando de la congregación de Dios, del pueblo de Dios. No estamos hablando de una persona del mundo que venga a dividir la iglesia. Estamos hablando de líderes dentro de la iglesia de Jesucristo. No, yo no voy con aquel hermano porque es bautista. No, porque aquel es pentecostal. No, porque aquel habla mucho de fe. No, porque aquel habla de meditar. Es una división, hermanos, entre el pueblo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no están conectados al Dios del cielo. Estarán conectados a otra cosa, menos al Dios. Porque si yo soy un líder, yo no voy a venir a traer división. Yo voy a traer a desarrollar la visión. Yo tengo que hacer la visión. Mientras yo estuve sirviendo, a los años que serví, cuando me mandan llamar, ya me dijeron que voy a ir a traducir en la Faith Conference. Cuando yo voy a ese lugar, yo no trato de hacer mi visión. Yo no llego ahí y digo, es que yo soy pastor y yo voy a hacer aquí lo que yo quiera. No, a mí me dicen, vas a ayudarnos a traducir, a ti te toca este. Amén. Yo no, ¿por qué no me deja aquel? Me hallo más a aquel. No, al que tú me dejes. Yo no voy allá a hacer mi visión. Yo voy a hacer allá, ayudarle a ese hombre de Dios a que su visión crezca, a su visión se realice. Si yo llego a hacer mi visión, voy a causar división dentro de una visión. Por eso mi opinión no debe de contar en la visión del hombre de Dios. Solamente mi servicio de voluntario. Amén. Ok, ¿a dónde estamos? Vimos ahí gigantes. Cuando estuvieron espiando la tierra prometida, ¿Moisés esperaba esos problemas? No.
Él no esperaba división en la congregación. Dios le dijo a Moisés a quien enviara: hermano, para ti, para mí, debe ser un privilegio ser escogido por Dios. Venir a evangelizar es un privilegio que Dios te escogió, y ir es un privilegio. Pero vamos allá y evangelizamos y llegamos con un buen reporte. Recibieron a Jesús. No le hace que reciban a Jesús 10 y tú no los veas aquí. Tú plantaste una semilla y esa semilla no regresa vacía. Pero es un privilegio ir y servir a Dios. No le hace que vayas a evangelizar un día, por semana, durante el mes. No puedo los otros sábados, pero hoy sí puedo y aquí estoy. Es un privilegio que Dios nos escoja. Amén. Ok, es un privilegio, honor, ser líder escogido por Dios. El Señor mismo nos va preparando cuando nosotros nos comprometemos con Él. Pero si nos comprometemos más al sistema del mundo, vamos a actuar como aquellos 10 espías. Cuando Dios da una visión, es responsabilidad de todos llevar a cabo la visión, sin temor a fracaso, sin causar división entre el pueblo. Dios llamó a Moisés, había manifestado todo lo que Dios quería para su pueblo en Moisés. Moisés seguía las instrucciones de Dios. Los que le seguían recibían cada promesa de Dios. Los que no seguían las instrucciones de Moisés seguían su propia visión, llevándose a otro. ¿Qué sucedía? Morían en el desierto con su descendencia. Ese es el peligro que corre tu familia. Si no meditas y te desconectas con Dios, si eres rebelde con Dios, tú te vas a ir y llevas, se murieron ellos y se murieron su descendencia. Así fue. Por eso te digo, ponemos en peligro nuestra descendencia cuando somos rebeldes con Dios. Al rato no dice: ay, este niño, ¿por qué actúa así? Él ve todo lo que tú haces en tu casa, hables y dices. Por eso actúa así. En la iglesia somos, decía Mikey, en la iglesia los domingos somos el santo, el lunes somos el Blue Demon. Amén. Aleluya. Los que no seguían su propia visión, se llevaban a otros. Morían en el desierto con toda su descendencia y no recibían la promesa de Dios. El espíritu de rebeldía es el enemigo número 1 entre los creyentes. Aquí ya vamos viendo, hemos leído en Números 13, cómo el espíritu de rebeldía destruyó a familias de los 10 espías. Lee todo el libro de Números, todo el capítulo 13 y 14. Es triste que yo ponga en peligro a mi familia por la rebeldía que yo tengo. Y no te explicas por qué mis hijos actúan así, por qué las finanzas no me alcanzan, por qué me enfermo, por qué no tengo trabajo, por qué me va mal. Rebeldía a tu líder. Y tú no te sometes como un líder. Vemos que el espíritu de rebeldía destruyó a familias de los 10 líderes que causaron división, contienda entre la congregación. Números 14:1. Entonces toda la congregación gritó y dijo, y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche porque ya se habían muerto los 10 y sus 12 y sus familias. Dios los había destruido. Entonces estos que quedaron, gritó al pueblo aquella noche y lloró. La falta de fe es causada por la inmadurez y la inseguridad. Números 14:2. Se quejaron, todavía vinieron y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y Moisés le dijo a toda la multitud: estas gente vinieron y se quejaron con Moisés. Y le dijeron: ojalá, mira lo que hace un líder rebelde. Él habló, el líder rebelde: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Ves la rebeldía de un líder? Yo prefiero estar en mi casa que ir a la iglesia. Yo prefiero mejor irme a otra iglesia. Está bien, Dios te deja.
Vete. Pero mira lo que dice, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Cuánta queja le dieron a Moisés? ¿Fue plan, idea de Moisés hacer lo que ellos tenían que hacer? No, fue plan, idea de Dios. Números 14:13. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para que nos maten. Para que maten a nuestras mujeres. Para que maten a nuestros hijos. Yo mejor me voy al mundo. En la iglesia está llena de hipócritas. En el mundo sí me quieren. Esto fue lo mismo que hicieron ellos. Mejor regresamos a Egipto. El Egipto representa el mundo. La inmadurez les hace creer que van a tener mejor vida en el mundo, que en el mundo los tratan mejor. O que si operan bajo el sistema del mundo van a vivir mejor. Verso 4. Se decían uno al otro. Designemos otro pastor porque este pastor habla mucho de fe y está loco. Este siempre quiere que sirvamos, nos habla de fe, nos habla de servir, da el mensaje de dar y nos quiere nuestro dinero. No, yo tengo más que lo suficiente. Porque Dios me ha bendecido. Amén. Ok, quisieron quitar a Moisés y poner a otro. Verso 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Verso 6. Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. José y Caleb mostraron la madurez de un liderazgo y de un líder que necesita tener. Cuando estos 10 líderes dijeron, mejor regresamos a Egipto, Caleb y José, líderes que vieron las promesas de Dios, se sintieron tristes, desgarraron su ropa. ¿Cómo es posible que ustedes prefieran morir con sus familias y sus hijos en el desierto que tomar la tierra prometida? A veces líderes fieles no comprendemos a líderes o personas que no quieren servir a Dios y nos duele. Cuando venimos, lo primero que Chuy me dice, nomás usted y yo, vámonos Chuy, no importa quién llegue. Ya me habló la hermana niño y viene, no le hace, vámonos. ¿Por qué es ese dolor? Porque tiene compasión para ir a evangelizar, pero la falta de apoyo se oprime a la persona. Y eso es lo que hicieron Caleb y Josué. Amén. Verso 7. Número 14. Hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la va a entregar, porque es una tierra que fluye leche y miel. Verso 9, no seas rebeldes contra Dios, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros, hijos de Dios, no nos vamos a comer como un pan. El poder que ellos tienen se ha apartado de ellos, estoy diciendo mis palabras. Pero contigo y conmigo está Jehová Dios, no temas. Este es el tipo de líderes que la iglesia de Jesucristo necesita. Verso 10. Todavía los líderes rebeldes, a pesar de que estaban hablando con palabras de ánimo, Caleb, Josué, Moisés, Aarón, los líderes rebeldes seguían. En el verso 10 dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero cuídate cuando hables de un líder, porque la gloria de Dios se va a mostrar a favor de aquellos que siguen la visión. Cuando te critiquen, cuando te murmuren, cuando te odien, tu madurez espiritual va a causar que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Gloria a Dios por eso. No te preocupes cuando te critican, cuando murmuren de ti. Escucha, no te preocupes de los del mundo. El mundo va a hablar porque no tiene a Dios. Preocúpate de mí, que yo te critique, que yo te murmure de ti, que yo hable de ti. Porque entonces voy a causar una división.
Amén. No te preocupes porque aun si yo te critico, tienes que tener la madurez espiritual. Dice, no, ya me voy de esta iglesia, aquí me critican. ¿Dónde está tu madurez espiritual? ¿Dónde está? Lo interesante es que fueron 10 líderes que convencieron a otras familias de apedrear a los líderes escogidos por Dios. En otras palabras, los ataques son causados dentro de la misma congregación. Por eso necesitamos una madurez espiritual, porque los ataques son de adentro, no del mundo. Números 14:11. Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que yo he hecho en medio de ellos? Dios le habló a Moisés, no le habló a todo el pueblo. Y le dijo Dios a Moisés qué iba a hacer con los inmaduros. En el verso 12 le dice Dios a Moisés lo que va a hacer con aquellos inmaduros, con los rebeldes. Y ahí va incluido tu familia y tu descendencia. Yo los voy a herir, no a ti, a los inmaduros, a los rebeldes, a ti no. Tú no te preocupes. Por eso Dios te quiere sacar de esa inmadurez espiritual y traerte a esta madurez espiritual para cuando llegue la mortandad, porque dice, yo los voy a herir con mortandad, los voy a herir, pero a ti te voy a poner sobre gente más grande. A los que te persiguen, escucha, dentro de la congregación, no fuera, no del mundo. A los que te persigan dentro de la congregación son enemigos de Dios y a ellos les va a traer mortandad, los va a destruir, pero a ti te va a poner sobre gente más fuerte que ellos. Amén. Dios va a quitar a los inmaduros que causen contiendas, división, problemas, y va a traer personas más fuertes y maduros que ellos para realizar la visión, los planes que tiene para CCPB. Ya Dios los está preparando y todos van a ver la gloria de Dios en sus casas, en sus familias, por la madurez espiritual que están alcanzando. En los siguientes versos, todavía la compasión de Moisés. En tu tiempo tú lees los versos 13 al 29 de Números 14, 14, 13 al 29. Todavía que Dios le dijo a Moisés, mira, voy a herir a todos los rebeldes. Voy a destruirlos y a su descendencia también. Los voy a quitar a ellos y voy a traer gente más capaz, gente más preparada, gente que alcance la madurez que yo necesito en CCPB para realizar la visión que te di. Amén. Pero Moisés se movió a misericordia y empezó a orar por esa gente. No, Señor, mira, no les hagas nada, ten misericordia. Y en el verso 28, Dios le contesta a Moisés. Mira, Moisés, número 28, 14, 28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según ellos habían hablado a mis oídos, así voy a hacer con ellos. ¿Qué dijeron en los versos 4? ¿Para qué nos trajiste? Mejor muriéramos en el desierto. Así dijeron, así murieron en el desierto. Dios escucha todo lo que hablas. Hablas a veces en broma, pero creas una imagen. Dios las agarra en serio. Mejor muriéramos en el desierto. Y Dios le dice a Moisés, mira Moisés, yo los amo mucho, he oído tu oración que tú hiciste, del verso 13 al 27, oraste por el pueblo, pediste por ellos, pero mira, diles que como yo escuché, así yo voy a hacer. En el verso 2 y 4 de Números 14 se quejaron contra Moisés. ¿Qué es lo que está impidiendo en nuestra vida que alcancemos la madurez espiritual? ¿Qué es lo que está alcanzando? Que nosotros alcancemos la madurez espiritual para hacer la visión de Dios en mi vida y en mi familia. Cada uno de nosotros tenemos una visión. La visión comienza en el servicio en la iglesia donde Dios te ha plantado. Cuando tú haces la visión de la iglesia donde Dios te plantó, entonces la siguiente visión es tu familia. Y Dios te dio una visión para tu familia. Y conforme a la visión que Dios te dio, Él la va a ir completando en tu casa.
la va a ir completando en tu familia. ¿Qué es lo que está impidiendo que alcancemos la madurez espiritual para hacer la visión de Dios en mi llamado y en mi familia? Pongámonos de pie y meditemos en esto. Ponte de pie. ¿Ya sirve el sonido, Mario? ¿Ya sirve? ¿Sí? ¿Busca nada más para ministrar? Aleluya. Deja que el Espíritu de Dios te ministre. Yo creo que Dios nos habló a muchos de nosotros. Aleluya. ¿Qué es lo que está impidiendo que nuestra vida alcance la madurez espiritual para hacer la visión de Dios en tu vida y en tu familia? En este día, cierren sus ojos, inclinen su cabeza y mediten. Amén. Cada uno de nosotros tenemos algo que está impidiendo hacer el llamado de Dios. ¿Qué es? ¿Qué es? Medita, piensa, ¿qué es lo que está impidiendo que tú hagas el llamado de Dios? Dios nos ha hablado en esta mañana. ¿Hemos sido ociosos a la palabra de Dios? ¿Hemos sido ociosos a meditar la palabra de Dios? Paso demasiado tiempo en mi trabajo, paso demasiadas horas con personas del mundo hablando de lo que el mundo tiene, o aún aunque ande en mi trabajo o hablando con personas del mundo, todavía continúo meditando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está impidiendo? Tú sabes lo que está impidiendo el llamado de Dios a tu vida y no lo quieres soltar. Solo quiero sentar Lo has hecho parte de ti. No lo has querido soltar. Porque has creído que puedes seguir engañando a Dios. Amado hermano, amada hermana, hoy es tu día. Ya no nos podemos esconder de Dios. Pensando que lo engañamos. Te estás engañando a ti y estás engañando a tu familia. En este día Dios nos está dando una oportunidad. No la despreciemos. Si en esta mañana tú sientes que Dios te habló, pasa al frente, y cuando pasas al frente, la unción que está aquí, o si te quieres postrar en el altar vas a dejar todo eso que te había estado deteniendo. Vas a soltar todo eso que había impedido manifestarte en tu llamado de Dios. Dios nos ha hablado y este lugar está para ti, para llegar a este lugar. Sé que hay más de uno en este lugar que no quieren soltar lo que les está impidiendo hacer la visión, no solamente la visión para esta iglesia, la visión a tu familia, la visión a tu casa, la visión a toda tu descendencia. Cuando tú vengas a este lugar, toma la decisión de ser libre, de ser libre, de ser libre, de ser libre, de unirte a la visión de Dios. Ya no más mi visión, la visión tuya, Dios. Todo lo que tú tenías que te estaba deteniendo, los gigantes que tú confrontabas, cuando des este paso en fe, tienes que ser renovado y cada gigante se tiene que ir de tu vida. Hoy vas a quedar libre en el nombre de Jesús. Medita este cántico.
Porque durante esta alabanza Dios te está ministrando. Dios te está ministrando. Solo te quiero a ti. Deja que el Espíritu de Dios ministre. Suelta, suelta, suelta. Suelta en este altar aquello que estaba impidiendo. Suelta en ese altar lo que estaba impidiendo. Suelta, hay más personas. Hay más personas que tienen que soltar lo que está impidiendo. Has luchado mucho tiempo con tus fuerzas. Has querido ganar la batalla tú mismo. Solo no la podemos ganar. Si no soltamos hoy, vamos a seguir conectados al mundo. Y el peligro lo va a llevar tu familia, tu descendencia. Dios te ha dado una familia, una descendencia para llevarlos al otro lado, no para regresarlos al mundo, no para que el mundo se los esté comiendo. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Cuando tú sientas que ponen manos en ti, entrégale todo a Dios. Aleluya. El toque de manos es una unción. Al momento que tú sientas un toque divino, estás quedando libre por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Me cautiva este momento santo. Aleluya. Cuando sientas ese toque divino de las manos, vas a sentir una unción especial del Espíritu Santo. No busco bendiciones. Aleluya. Dios te trajo con un propósito. No me debes nada. La administración es lo más precioso delante de Dios. Más de lo que puedas Aleluya. hacer. Ministros, empiecen a ministrar a estas personas, por favor. Reciban una unción especial. Quedas libre completamente en el nombre de Jesús. Terry, can you start ministering to people here? Cuando sienten la unción del Espíritu Santo, reciban esa sanidad divina. Todo impedimento hoy queda cancelado, destruido en el nombre de Jesús. Fe rompe toda imposibilidad, no se te olvide. Todo lo que había sido imposible hasta el día de hoy es posible. Tú quedas completamente libre. Ahora comienza a meditar la palabra. Comienza a agradecer a Dios. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, recibe toda
Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. y lo que harás Te adoramos, te bendecimos. No te vayas sin la bendición. creo en ti, Jesús. Hasta el día de hoy habías luchado por tus propias fuerzas. Pero cuando tú viniste aquí al frente, dejaste que las fuerzas de Dios tomaran todo el dominio y toda la autoridad. De hoy en adelante ya no vas a luchar con tus propias fuerzas. De hoy en adelante el Espíritu de Dios está en ti. De hoy en adelante dejas de ser como esos 10 espías que pusieron en peligro sus hijos y toda su descendencia. De hoy en adelante eres como Josué y como Caleb. En el nombre de Jesús. 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 Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre. Te bendecimos, Padre. Te bendecimos, Padre. Sí, Señor, recibe la gloria, la honra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Yo sé que Dios les está ministrando de una manera especial en esta mañana. No eres tú, es el Espíritu de Dios. Señales, milagros, prodigios han sucedido en este lugar por el Espíritu de Dios, por el poder de su palabra. Gracias, Hijo de Dios, gracias. Sí, Señor, tú recibes toda la gloria. Recibe toda la gloria, Señor. Milagros, señales y prodigios sucedieron en esta mañana. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos, te adoramos y te exaltamos. Si alguno entre nosotros no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador y quiere hacer en esta mañana la salvación que es gratuita por Dios, si quieres recibir a Jesús como Señor y Salvador en esta mañana, te animo a que des un paso en fe. A lo mejor llegaste a este lugar con una expectativa, pero Dios tiene una expectativa diferente para ti. Si quieres dar ese paso en fe y recibir a Jesús como Señor y Salvador, ven aquí al frente. Confiesa a Jesús delante de los hombres. Cuando tú confiesas a Jesús delante de los hombres, Él te confiesa delante del Padre. En esta mañana te hace una invitación el Espíritu de Dios. Si no has recibido a Jesús como Señor y Salvador, puedes venir aquí enfrente y oraremos por ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te doy a ti la gloria y la honra. Gracias, Espíritu de Dios. Recuerda, fe rompió toda imposibilidad. Si tú viniste aquí enfrente, en fe se rompió toda imposibilidad. Vas a comenzar a hacer lo que tu cuerpo te decía que no podías hacer. Vas a comenzar a hacer lo que tu carne te decía que no podías hacer. Vas a comenzar a obtener lo que tu mente te decía que no podías tener. Amén. Yo sigo sintiendo que alguien tiene que hacer el llamado de salvación en esta mañana. Ahí donde estás, levanta tu mano derecha y repite después de mí esta oración. Donde estés, repite después de mí esta oración. Levanta tu mano al cielo como una señal de victoria en tu vida. Si tú te atreves a levantar tu mano y hacer esta oración, es una señal de victoria en tu vida. Tu vida cambia desde hoy y para siempre. Repite después de mí: Señor Jesús,
Tú conoces mi vida. Tú sabes cómo yo he vivido. Perdóname, Señor. En esta mañana yo te recibo como mi Señor y Salvador. Señor Jesús, ven a mi vida, vive tu vida en mí y a través de mí. Y desde hoy en adelante, yo pertenezco a ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por la victoria, gracias, bienvenidas al reino de nuestro amado Hijo. De aquí en adelante, mediten en la palabra de Dios, aliméntense en la palabra de Dios. Tu vida de hoy en adelante nunca va a ser la misma porque vas a meditar en la palabra de Dios. Ya no seamos ociosos en la palabra, medítala de día, medítala de noche, porque entonces harás prosperar tu vida y todo te va a salir bien. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dios los bendiga y estamos despedidos. Amén.